todo el tiempo el partido radical, 12:23. 12:23. Ofrezco a continuación la palabra al diputado don Pepe Out, hasta 12 minutos y 23 segundos. Gracias, presidente. Veré qué hago con los 23 segundos. La discusión presupuestaria, todos lo sabemos, es un ritual que tiene sus reglas del juego bien establecidas. Y como bien saben, o si no lo saben, entérense ahora, el esquema establece que de no ser aprobado el presupuesto rige la ley original, es decir, la ley que ingresa al Congreso es finalmente aprobada. Y eso establece, por supuesto, el marco de restricciones y, por lo tanto, las balas con que lidiamos en la comisión mixta y aquí son, de alguna manera, balas de salva. Y lo que hace la diferencia, a mi juicio, es la unidad y fuerza de la oposición, por un lado, y por otro lado, la disposición del Ejecutivo a conversar y a flexibilizar su propuesta de presupuesto. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí, y por eso este proyecto de ley de presupuesto fue aprobado prácticamente por la unanimidad de los miembros de la comisión mixta, después, por supuesto, de un psicodrama que llevó a rechazar una partida entera, inédito rechazo, la partida Tesoro Público, en una reducción muy significativa de 400.000 millones de pesos. El oficialismo, por supuesto, reclamó con dramatismo que eso iba a impedir el reajuste del sector público y otras catástrofes consiguientes, pero como sabemos, son balas de salva y finalmente no hay otra que llegar a un acuerdo. La pregunta es, ¿cuándo se llega al acuerdo? Y a veces el acuerdo es simplemente dejar que se apruebe un presupuesto que de cualquier modo será el presupuesto del presidente y del gobierno del presidente Piñera y no el presupuesto que habría querido la oposición. Nosotros lo que podemos hacer, como se sabe, es rebajar partidas, cosa que hicimos, y por supuesto rechazar partidas o programas, cosa que también hicimos en abundancia esta vez. Los recursos para educación superior pública, los recursos para el SAG, los recursos en muy distintas iniciativas fueron rechazados como, comillas, señal política para que el gobierno flexibilizara su posición. Digo que la diferencia estuvo este año en la unidad y fuerza de la oposición, porque se constituyó un comité que integró a todas y cada una de las fuerzas, al menos las que están representadas en la comisión mixta. De hecho, el diputado Giorgio Jackson, presidente de la subcomisión cuarta que ve educación, vivienda, interior y otros, fue representante de la oposición en el comité que interactuó con el gobierno para llegar a este acuerdo. ¿Y por qué tuvimos un relativo éxito? ¿Cuál es el éxito primero? Porque tampoco está para salir a festejar, ni bailar cueca, ni tomarse fotografías con las manos alzadas. Pero de lo que yo recuerdo de 7 procesos de negociación, no había visto la modificación de 100.000 millones de pesos, parte de los cuales reasignaciones, y 29.400 de ellos derechamente recursos adicionales que salen del Tesoro Público y van a programas e iniciativas específicas priorizadas por la oposición. ¿Y por qué conseguimos esto? Yo creo básicamente porque pudimos focalizar
¿Y dónde focalizamos? Primero, en ciencia e innovación. Y aquí efectivamente se recuperaron, respecto del proyecto original, 2.500 millones para CONICYT, que era francamente inaceptable la rebaja que estaba experimentando CONICYT, y también los adicionales que van al programa de innovación que desarrolla Corfo. Ahí hay un foco importante respecto del cual se produjo un avance significativo. En segundo lugar, y no es jerarquía, los temas de mujer que fueron planteados con brío por las senadoras Rincón, Adriana Muñoz y Yasna Proboste, y se logró, primero, como dirían en el campo, meter la puntita, de manera que explícitamente hay una glosa, y a mí me dio mucho gusto escucharlo de boca del propio ministro Larraín, donde habló de 600 millones para educación no sexista. Parecía increíble, pero era el propio ministro el que estaba pronunciando la palabra educación no sexista, reivindicación, como se sabe, muy sentida. Y aparte de esos 600 millones hay otros 1.000 millones que van para el programa de reparación, atención, cuidado de víctimas de violencia doméstica, violencia de género. En tercer lugar, el Serviu, porque había 5 regiones que experimentaban bajas demasiado significativas en los recursos del Serviu, y se recupera por la vía del título de préstamos 48.000 millones, lo que significa que se atenúa de manera muy importante la caída. Convengamos que igual hay caída en la inversión en Serviu, y también es importante la incorporación de una glosa en la partida 5 que facilitará la compra de terrenos para proyectos de vivienda colectiva. En cuarto lugar, la inversión regional. Y aquí hubo un pequeño avance en el sentido que se incorporaron 10.000 millones de pesos como recursos nuevos. La inversión regional pasó de crecer ninguna región crece menos del 3,2%. En el capítulo inversión regional específicamente entendemos el encadenamiento que produce la inversión regional pública sobre la inversión privada. En quinto lugar, el transporte regional. Y aquí hay una cuestión muy relevante, porque parte de los recursos de la ley Espejo, y aquí uno nunca termina de enterarse, iban al Tesoro Público. Y lo que se hizo aquí es restarle 6.000 millones al Tesoro Público para ir a los programas de perímetros de exclusión, de transporte en zonas aisladas, de transporte escolar, etc. 6.000 millones adicionales que correspondían más o menos a la demanda existente en las distintas regiones de Chile respecto de necesidad de buses que lleven escolares desde sus localidades a las escuelas públicas. En sexto lugar, el programa de fortalecimiento de la educación pública, que estaba creciendo menos que el aporte que se hacía a las universidades privadas, y aquí hay un efecto de igualación por la vía de incorporar 8.000 millones adicionales. Y por último, y no por ello menos importante, aquí el ministro y Hacienda hizo exactamente lo mismo que nos hizo el 2010, es decir, tocarnos la oreja. El 2010 disminuyó radicalmente los recursos entregados a los grandes centros culturales nacionales, Matucana 100, Teatro A1000, Balmaceda, el Museo de Arte Precolombino, el Museo Violeta Parra, en fin. Y el 2010, por supuesto, el ministerio tuvo que recoger cañuela y entregó el aporte que correspondía, y después no se discutió entre el 2011 y el 2014, pero hoy día, en su segundo gobierno y en su segunda gestión como ministro, vuelve con la misma cantinela y viene a rebajar 30% de los recursos de aportes basales a las grandes instituciones culturales, cosa que por supuesto retrocedió
y reincorporó los recursos a todas esas instituciones que necesitan indudablemente para su proyección en el tiempo estabilidad de los recursos, incorporando como requisito que al menos el 10% de lo aportado por el Estado se reincorpore como aportes propios. Hay instituciones que tienen mucho más del 50% y, por supuesto, es una exigencia razonable que al recurso público se agregue también el recurso generado por las propias instituciones, pero ese problema fue salvado. Yo quiero decir que ¿cuál es la lección principal? La lección principal es que frente a una oposición unida, bien focalizada, al gobierno no le queda otra que conversar, negociar, si es que quiere efectivamente aprobar sus leyes y en particular el presupuesto de la República con respaldo mayoritario y no pirquineando 1, 2 o 3 votos para conseguir una mayoría muy frágil y circunstancial. Si esta filosofía, si me permite el diputado García, porque esto va para el ministro, antes que se vaya, ministro, si esta filosofía de fuerza y unidad opositora y de disposición al diálogo y a recoger las principales demandas de la oposición se verificara cotidianamente en los proyectos que discutimos y en particular los más relevantes, le auguro un futuro promisorio. Si esta actitud, en cambio, retrocede a la rigidez, al ideologismo, a la voluntad de pasar por encima de la oposición, francamente no aprobará ningún proyecto de ley relevante, porque espero que la unidad y fortaleza de la oposición demostrada en la ley de presupuesto se repita también en las leyes que vienen. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Antes de dar la palabra al siguiente diputado,